y efectiva en el momento que lo requieran. Contamos con más de 16 academias Fortinet en Colombia, gracias a los convenios que tenemos con las universidades, con algunas universidades, para certificar a los alumnos y que al momento que salgan a buscar trabajo sea mucho más fácil y consigan mejores salarios. Actualmente aseguramos a 8 de los 10 proyectos de IT más grandes del país. También aseguramos 9 de los 10 telcos más grandes de Colombia. Y contamos con una unidad de servicios profesionales para acompañar a nuestros clientes en la implementación de sus proyectos. También contamos con un servicio de help desk en español, lo cual hace tener una comunicación más efectiva al momento de atenderlos. En Latinoamérica tenemos un market share del 54.1%, en Colombia es del 63.7%, es decir, que cada 2 unidades de productos de ciberseguridad vendidas en Colombia, uno de ellos es marca Fortinet. Y esto es súper importante porque las empresas confían en nosotros y si esta confianza existe es porque estamos haciendo las cosas bien. Esta confianza hace que nosotros podamos ayudarlos, que ustedes puedan seguir creciendo en su negocio mientras nosotros aseguramos su compañía. Por último, como parte del equipo de desarrollo de negocios, les quiero comentar que vamos a estar comunicándonos con ustedes en las próximas semanas para ampliar la información que vamos a ver más adelante y ver cómo podemos apoyarlos con sus necesidades. Y bueno, en este evento queremos hablarles de cómo proteger la nube, ya que hoy el 76% de las empresas utiliza 2 o más proveedores de nube. Adicionalmente, según un estudio que hicimos en Fortinet, el 56% de las organizaciones ejecutará más de la mitad de sus cargas de trabajo en la nube y en los próximos 18 meses, pues ya todos van a estar metidos en este cuento de la nube y por eso hay que cuidarlo. La nube no se protege sola. Y de esto nos va a comentar un poco más César. César, bienvenido, muy buenos días. César es, como lo decía Natalie, es Senior Engineer de Fortinet. Te dejo, César, con nuestros clientes. Muchas gracias por este espacio. Bueno, para todos, buenos días. César, estás recibiendo a 65 asistentes, así que bienvenido, muchas gracias. Vale, Nata. Regálame un segundo, me confirman cuando vean la presentación. Perfecto. Un segundo. Perfecto. Ya vemos tu presentación. Listo. Bueno, para todos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión. Como les mencionaban previamente, la idea es que hablemos un poquito sobre lo que es el aseguramiento de digamos que de las instancias, de los servicios, de las aplicaciones que ustedes estén utilizando a nivel de nube, por lo que en principio pues vamos a hablar un poquito sobre algunos conceptos. Y digamos que la sesión va a estar bastante enfocada en lo que es arquitectura. No quiero entrar en detalles muy técnicos y si alguien tiene preguntas muy técnicas, sin problema las pueden realizar en el chat o si quieren esperarse al final, creo que pueden abrir el micrófono, las pueden hacer y las podemos revisar sin ningún problema, pero pues como para digamos que estar a tono con los distintos tipos de asistentes, vamos a hacerlo no tan técnico, pero en el momento en que necesiten cualquier cosa me dicen y lo vamos resolviendo, ¿vale? Bien, básicamente lo que en principio tenemos es que a nivel de lo que era la seguridad, previamente era bastante sencillo, entre comillas también, entrar y definir qué era lo que necesitábamos para asegurar
las cargas de trabajo que yo tenía, mis servicios, mis servidores, mis usuarios, dado que tenía en principio un solo perímetro. Entonces yo decía, tengo que poner mi firewall en el perímetro y a nivel de firewall yo protejo. Y normalmente uno llegaba a hablar con algunas entidades y nos decían, no, pero es que yo ya tengo firewall, yo ya no necesito más, ahí tengo absolutamente todo. El tema es que este perímetro se ha empezado a extender. Hoy día, con la realidad que estamos viviendo a nivel de los ataques, a nivel de la pandemia, perdón, a nivel de la modernización, digitalización de las distintas aplicaciones, nos damos cuenta que hoy día ese perímetro pues se ha venido extendiendo y realmente nuestros usuarios se encuentran en la entidad, otros están trabajando desde la casa, otros están trabajando desde las sedes remotas. Digamos que tenemos nuestras aplicaciones en muchos sitios, ya no solamente los tenemos en premise, sino que ya empezamos a ver que empezamos a llevar el tráfico, empezamos a llevar las aplicaciones, por ejemplo, a nubes privadas a nivel de proveedores, empezamos a llevarlas a nivel de nubes públicas, dado que digamos que estos proveedores nos brindan mucha facilidad al momento del despliegue de cierto tipo de soluciones, por lo que ese perímetro que inicialmente nosotros teníamos ahí guardadito en la casa se empieza a extender y digamos que se empieza a hacer también a ser más complicado tener visibilidad completa de qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo los usuarios, qué archivos están compartiendo, con quién los están compartiendo, porque ya no tengo esos controles por los cuales yo puedo llegar a identificar a través de un único punto qué es lo que está sucediendo. Entonces, ese perímetro se extiende y asimismo los retos que se van teniendo con respecto a esa información. Con respecto a hacia dónde se extienden, digamos que hoy día se habla mucho de lo que es nube pública, pero la realidad es que los clientes hoy día, las distintas entidades están teniendo un enfoque más multicloud. Entonces yo tengo unas cosas, por ejemplo, en un proveedor, pero tengo el disaster recovery en el otro, o tengo el data center alterno en otro, o tengo una parte on-premise, tengo otra parte en el proveedor de nube privada y tengo otra parte a nivel de nube pública. Lo típico es que yo maneje un esquema multicloud. Entonces es muy importante que cuando yo empiece a hacer la definición de qué es digamos que cuáles son las aplicaciones que yo quiero, tengo que estar pensando, por ejemplo, en cómo voy a hacer la portabilidad de la información que yo estoy subiendo a alguna de las nubes y un punto muy importante que es la interoperabilidad. Entonces, yo tengo que un servicio me funciona aquí, pero yo necesito que si yo monto otro servicio en otra nube o on-premise o lo que sea, yo pueda interoperar entre ellas. Entonces, el tema de portabilidad, ¿qué pasa cuando se me acaba el contrato? ¿Cómo voy a mover mi información de un lado para otro? ¿Cómo me comunico entre las nubes y que pueda operar sin ningún problema y pueda tener esa movilidad de la información? Entonces, son puntos que se empiezan a tener en cuenta, dado que ya no es como me caso con un proveedor, sino que realmente, digamos que las opciones que me ofrece un proveedor para cierto tipo de servicio pueden llegar a ser mucho más atractivas para mí que para otro. Tenemos distintos tipos de servicios que yo puedo llegar a consumir, muy seguramente esto ya lo han escuchado. A mí me gusta mucho esta analogía y es la analogía de qué es lo que yo tengo que hacer cuando adquiero algún tipo de servicio. Entonces yo, si pongo el ejemplo de yo me quiero comer una pizza, yo lo puedo hacer de distintas formas. Yo puedo hacer la pizza en casa, donde yo tengo que hacer absolutamente todo. Yo tengo que comprar todos los ingredientes, tengo que ponerle la cocina, tengo que poner el gas, tengo que poner la mesa donde me voy a sentar, tengo que poner la bebida, absolutamente todo. Entonces, por un lado, yo tengo absolutamente todo, lo hago yo. Ese es el caso cuando yo tengo una solución on-premise. Cuando empezamos a hablar de nube, yo empiezo a decir que le voy a delegar la tarea a alguien más de ciertas cosas. Entonces, en este caso, yo puedo decir, ok, yo voy a comprar la pizza ya hecha, básicamente la compro congelada y yo lo único que tengo que poner es meterla al horno. Obviamente tengo que poner también las bebidas, tengo que poner el horno claramente para calentarla y tengo que poner la mesa donde la voy a servir. Entonces, en este caso, yo ya le delegué la tarea de, en este caso, de todo lo que eran la preparación y todo lo que eran los ingredientes a alguien más. Entonces, en este caso, podemos estar hablando de un esquema IaaS, infraestructura como servicio, donde a mí ya me están poniendo la infraestructura, yo no tengo que alistarla, sino que yo en este caso simplemente voy e instalo mi sistema operativo y encima de eso mis aplicaciones. En otro caso, si yo digo yo no quiero cocinar, simplemente yo llego, pido por Rappi la pizza, ahí me llega la pizza, yo pongo la bebida, pongo donde me voy a sentar
En este caso, digamos que ya está lista la pizza para comérmela. Entonces, en este caso, podemos asociarlo a lo que es un esquema de plataforma como servicio, en el cual a mí ya me facilitan todo lo que es la infraestructura, me facilitan todo lo que es el sistema operativo, a mí me dan el ambiente de desarrollo y me dicen, usted simplemente siéntese y programe. Usted se encarga de levantar sus propias aplicaciones. Yo le doy toda la plataforma para que usted lo haga. Y en el caso de que yo tenga el esquema de SaaS, es cuando yo simplemente me voy a un restaurante, yo no pongo nada, yo simplemente me siento, me dan la mesa, me dan la bebida que yo pida, y pues básicamente la pizza que yo escoja entre todas las múltiples opciones. Y en este caso es el mismo esquema que yo tengo con un tema de software como servicio, en el cual yo lo único que tengo que tener para contratar el servicio es billetera. Entonces yo elijo y yo no me encargo de nada, yo simplemente me encargo de pagar y ahorita vamos a ver que hay una capa por encima de todo esto, pero en este caso el proveedor se encarga de manejar absolutamente todo. Entonces, cuando hablamos a nivel de lo que es el despliegue, pues lo acabamos de ver, pero siempre vamos a tener algo que se conoce como el modelo de responsabilidad compartida, donde el proveedor dice yo me encargo de ciertas cosas y ustedes se tienen que encargar de otras. Ya hablamos a nivel de lo que era infraestructura, pero siempre los datos, siempre son responsabilidad del cliente. Siempre son responsabilidad del cliente y es muy importante que eso lo tengan presente, porque como yo no sé dónde estoy montando esa información, el proveedor tampoco sabe qué tipo de data me están subiendo a la nube. Entonces, los datos como tal son responsabilidad del cliente y la gente es la responsabilidad también del cliente, de cómo utilizan esos datos, esa información. Esas aplicaciones son total responsabilidad del cliente. Entonces, esos puntos son muy importantes que yo los tenga presentes al momento de pensar en cómo voy a asegurar la información que yo estoy subiendo hacia la nube. No sé si han escuchado a esta entidad, posiblemente algunos sí, algunos otros no. Les hablo del CSA, es una de las entidades más reconocidas en cuanto a lo que son esquemas de seguridad en nube. En este caso, la Cloud Security Alliance tiene incluso su propia certificación y muchas de las certificaciones que se hacen hacia los proveedores están muy alineadas sobre lo que define el CSA. Entonces, el CSA tiene un documentico, si a alguno le interesa, nos puede escribir y nosotros se lo podemos compartir, que en este caso se llama The Egregious 11. Entonces, egregious traduce como los atroces, los horripilantes, los horribles. Siempre le dan un nombre de ese estilo. Anteriormente tenían 10. En este caso se definieron 11 y básicamente lo que nos está diciendo la CSA es cuáles son esos riesgos que normalmente son los que más pueden llegar a impactar cuando yo estoy empezando a trabajar, o bueno, cuando yo ya trabajo en un esquema de nube. No nos dice si es nube pública o nube privada o nube híbrida, no nos dice nada de esto, nube comunitaria, simplemente nos dice cuando usted tiene un esquema de nube, estos son los riesgos más comunes. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Hay alguien por ahí con el micrófono abierto? Adelante, César, tranquilo. Escuchamos. Bien. Entonces, como les digo, si gustan, el que quiera se le puede compartir el documento. Básicamente, yo me voy a enfocar en el top 5 que nos mencionan los señores de la CSA. Y ustedes pueden encontrar acá lo que normalmente podemos decir que es lo más común, también en lo que son unos esquemas on-premise. Entonces, la primera de ellas, todo lo que es la parte a nivel de fugas de datos. Entonces, esas fugas de datos pueden llegar a tener un impacto a nivel regulatorio, un impacto a nivel de reputación, vamos a tener problemas legales posiblemente, en caso de que se nos den este tipo de fugas de información. Si yo estoy manejando la información de alguien más, todo lo que es circular 052, ley de protección de datos, que puede llegar a afectarme seriamente. Por otro lado, tenemos todo lo que son mis configuraciones o malas configuraciones. Este es uno de los puntos que yo les digo que es lo más típico que encontramos normalmente en los esquemas de nube. Nosotros encontramos que a la final los proveedores, en este caso de nube pública, por ejemplo, nos ofrecen herramientas para yo proteger la información que estoy subiendo, pero la gran mayoría de las brechas que encontramos y que si ustedes se sientan a leer de qué es lo que ha venido pasando, muchas veces está dados porque la persona que fue y configuró o subió o intentó proteger la información, pues no lo hizo de la forma adecuada. Y al no hacerlo de la forma adecuada, pues simplemente expuso la información y
digamos que de forma muy sencilla se pudo tener acceso a esa información y ya puede ser ahí tener la brecha o simplemente poder abrir una puerta para que alguien más pueda llegar y hacer lo que quiera. Entonces, este tema de configuración es muy importante. De hecho, Gartner nos dice que la mayoría de las brechas se van a dar dentro de pocos años, dado a una mala configuración y no, digamos, a vulnerabilidades que van a llegar a tener herramientas de seguridad. Importante manejar todo lo que son las arquitecturas de seguridad. Normalmente no se contempla una arquitectura de seguridad. Y digamos que es muy importante que yo defina cuál es el valor de los activos que yo estoy subiendo a nube y contrastarlo con las herramientas que me da el proveedor de nube para protegerlas y si hace sentido, si hace match que yo la información que estoy subiendo la puedo proteger de esta manera, sin problema puedo poder utilizar esas herramientas, pero sí tengo que tener una balanza y definir qué tipo de información estoy subiendo y cómo voy a llegar a protegerla. Importantísimo el tema a nivel de Identity and Access Management, que es todo lo que es gestión de identidades, cómo están accediendo mis usuarios hacia la nube. Tengo que hacerlo de una forma segura, definir, digamos que todo el tema basado en roles y con base en eso definir a qué tipo de información están accediendo. Y finalmente todo lo que es la parte de secuestro de cuentas. Ustedes van a recibir normalmente correos y correos y sitios donde les van a pedir información. La gran mayoría de ataques están orientados a secuestro de las cuentas. Entonces, este punto es bien importante, cómo vamos a proteger contra ese tipo de cosas. ¿Cómo puedo llegar a hacer un ataque? ¿Cómo puedo llegar a hacer o contratar un servicio de phishing? ¿Cómo puedo hacer un tema a nivel de ransomware, cómo puedo hacer un ataque de negación de servicio? Realmente, o más bien anteriormente nosotros teníamos que ese tipo de, o esos ataques se llevaban a cabo, o más bien quien los llevaba a cabo, pues tenía que tener una infraestructura importante para poderlo realizar, obviamente toda un montaje para tener los proxies correspondientes para que no los fueran a detectar y obviamente un gran conocimiento para hacerlo. Hoy día, hacer un ataque no requiere ningún tipo de conocimiento. Al igual que el tema SaaS, esto es SaaS también. Entonces, si yo tengo la plata para pagarlo, yo simplemente contrato un servicio y ese servicio me dice, ah, listo, quiere un proxy, tome. Quiere un tema de negación de servicio, le cobro por horas o por días, le vale tanto. En este caso, por ejemplo, $100 el día. Yo quiero hacer un ataque, $100 el día. Yo quiero tener un tema de ataque de día cero. Ah, bueno, este tema ya es mucho más costoso, dado que son ataques que en principio no están en la base de datos de ninguno de los fabricantes de seguridad, entonces claramente son mucho más costosos. Pero básicamente yo necesito simplemente tener la tarjeta de crédito y no necesito más. Y esa tarjeta de crédito realmente no tiene que tener tanto cupo porque si se dan cuenta, el ataque no es tan costoso. Entonces, llevar a cabo un ataque realmente es bastante simple. Yo puedo empezar a proteger mi arquitectura, mi solución, mis aplicaciones con un esquema, digamos que con múltiples silos de seguridad. Nosotros lo llamamos o islas de seguridad. Entonces, fíjense que por acá tenemos soluciones a nivel de firewall, por acá tenemos soluciones a nivel de SIEM, por acá tenemos soluciones a nivel de endpoint, por acá tenemos soluciones a nivel de filtrado para correo electrónico. Pero normalmente nosotros vemos que la arquitectura se puede construir sin ningún problema, pero ¿cuál es el problema? La intercomunicación entre estos señores. Entonces yo tengo soluciones que pueden hacer el trabajo muy bien, pero cuando yo necesito comunicar lo que tiene, por ejemplo, acá un usuario que tiene credenciales comprometidas y lo necesito comunicar con la solución que me hace todo lo que es la protección perimetral, pues esa comunicación, digamos que es bastante complicada de realizar. En muchos casos dice, sí, lo puedo realizar por APIs. Bueno, listo, por APIs lo puedo llegar a hacer. ¿Cuántos de ustedes se sientan a ver cuál es la API, cuál es la definición de la API de uno, de la API del otro y comunicarlos? Normalmente requiere desarrollo y normalmente no se hace. Es la realidad. Entonces, tengo un silo de seguridad, el cual cuando se comunica con el otro, normalmente empiezo a tener o a abrir esos espacios por donde normalmente tengo la infiltración de los datos. Desde Fortinet, nosotros esa arquitectura de seguridad la llamamos el Security Fabric. No hay un producto que se llame Forti Security Fabric o Forti nada de arquitectura. Security Fabric no es más que un concepto, ¿listo? Entonces, ese concepto es cómo yo voy a proteger
a mi infraestructura, a nivel de red, a nivel de aplicaciones, a nivel de usuarios, a nivel de gestión, y esa arquitectura me permita, en este caso, digamos que suplir ese reto que les acabo de comentar, a nivel de lo que es la integración de las distintas plataformas, y una vez que yo ya tenga esa integración, yo poder automatizar las tareas que se puedan llevar a cabo entre las distintas herramientas de seguridad, que a la final esto, ¿para qué me sirve? Para alivianar la carga operativa, porque yo normalmente no tengo 20 personas para gestionar esto, yo tengo una persona, dos personas, un equipo normalmente muy pequeño, que en algunos casos también maneja la parte de infraestructura, también maneja todo lo de bases de datos. Entonces, normalmente esas personas pues tienen que ocuparse de muchas cosas, y la profundidad que pueden llegar a tener sobre todas las herramientas pues es realmente muy leve, por lo cual lo que yo puedo llegar a hacer en este caso es integrar las distintas herramientas, y que la herramienta, o que más bien la arquitectura, pueda llegar a tomar decisiones de forma automática. ¿Listo? A nivel de lo que es nube, particularmente, digamos que esto que les acabo de mencionar aplica en general para cualquier tipo de esquema, pero cuando hablamos directamente a nivel de lo que es la parte de nube, es importante que independientemente de la nube que yo esté utilizando, yo pueda, digamos que, implementar los mecanismos de seguridad transversal a cualquiera que sea el tipo de nube, que esto no vaya a convertirse en un cuello de botella para mis clientes, que si yo pongo la solución de seguridad no vaya a ralentizar o no vaya a degradar esa experiencia. Entonces, en este caso, que yo pueda tener una conexión de forma fluida, y que me permita en sí como tal optimizar esta comunicación, y uno de los puntos que les mencionaba hace un momento, que es simplificar las operaciones. Este punto hay veces no se tiene en cuenta, pero es supremamente importante en el día a día de quienes están gestionando la solución, porque son los que tienen que estar ingresando a múltiples consolas, son los que tienen que estar haciendo múltiples configuraciones, mirando en un lado o en el otro. Entonces, si yo simplifico esa operación, pues digamos que voy a ser mucho más eficiente en lo que es esa gestión. Dentro de lo que es esta seguridad dinámica en nube, que era el punto uno que tenemos, entonces fíjense que nosotros tenemos distintas capas, por decirlo de alguna forma, y esas distintas capas nosotros las vamos a tener a nivel de lo que es la protección de las aplicaciones, la protección de la plataforma, o la protección a nivel de red. Sobre cuáles de esas capas vamos a estar trabajando, dependiendo del tipo de esquema que estemos manejando. Entonces fíjense que por acá yo lo puedo manejar si tengo esquemas privados, esquemas públicos, esquemas híbridos, y sobre esto vamos a empezar a trabajar en un esquema que me permita a mí tener digamos que una visión un poquito más general, un poquito más holística de lo que yo estoy implementando. Entonces, dentro de cada una de las capas, entonces si hablamos de aplicación, digamos que van a haber un conjunto de soluciones que me van a apoyar en eso. Si hablamos de plataforma, vamos a tener otras. Si vamos a nivel de red, vamos a tener otras. Entonces, acá simplemente, para no entrar en detalle de cada una, de hecho voy a mencionar tres en detalle de forma muy general, pero acá lo que les queremos contar es que independientemente de cuál sea la capa o la necesidad, existe normalmente una solución. Esa solución la podemos brindar nosotros como Fortinet, en muchos casos la puede brindar el proveedor de servicio. Entonces, si yo estoy hablando de Azure, Azure tiene un montón de soluciones que les permite a ustedes también proteger sus aplicaciones, su plataforma, su red, pero es importante lo que les mencionaba hace un rato, de definir cuál es el alcance. O más bien, ¿cuál es el alcance que me ofrece Azure? Si yo estoy bien con el alcance que me ofrece Azure, perfecto, yo puedo utilizar la herramienta que me ofrece Azure. En caso de que yo quiera ir un poquito más allá, pues ahí es cuando Azure empieza a apoyarse en sus distintos em, aliados, en este caso aliados de seguridad, donde dice, ok, yo le doy hasta acá, pero si usted quiere ir más allá, usted tiene aquí en mi marketplace una serie de aliados con los cuales ustedes se puede apoyar para ir un poquito más allá dentro de los distintos puntos que nosotros tenemos. Entonces, ya haciéndole un zoom a lo que es esa nube, en este caso, fíjense que yo puedo llegar a tener cosas de este estilo, donde yo tengo todos los esquemas en cuanto a teletrabajadores. Yo puedo empezar a hablar de conceptos como SASE, donde yo voy a tener mis usuarios trabajando desde casa o trabajando desde cualquier punto, los tengo trabajando desde on-premise, y yo tengo por acá mis servicios montados sobre nube. También tengo servicios de conectividad. Azure cuenta con un servicio en el cual yo tengo, a través de un proveedor de servicio, conectividad directa. Entonces,
todo el esquema que yo puedo llegar a tener on-premise, yo lo puedo replicar en un esquema en nube. Entonces, fíjense que todo ese networking que ustedes normalmente conocen dentro de la entidad, yo puedo replicarlo en lo que es una arquitectura en nube. Y una vez que yo replico todo esto, qué tanto yo quiera ahondar en el tema o qué tan... em, o qué tan profundo como tal yo quiera, digamos que meterme en lo que hace. Obviamente cuando yo trabajo en nube, yo tengo algunas restricciones, dado que el proveedor va a gestionar muchas de las cosas, por lo cual de alguna forma a uno le toca reaprender un poquito el tema de networking. Cuando uno trabaja en nube, uno reaprende un poco el tema de networking, porque, ejemplo, la capa 2 que normalmente uno tiene control, pues básicamente en este caso ya no tenemos gestión en capa 2, tenemos que a empezar a aprender cómo lo manejamos a través de las herramientas que nosotros manejamos. Fíjense que esto es bien importante y es lo que yo les decía a nivel de la interoperabilidad, a nivel de la visibilidad en este punto es bien importante cuando yo tengo un esquema multicloud, porque yo tengo todo lo que es la visibilidad acá a nivel de Azure, pero en este caso yo puedo tener, ejemplo, un data center alterno montado sobre algún proveedor distinto como AWS, como GCP. Entonces, es muy importante que cuando yo tenga un esquema multi-cloud, yo tenga la capacidad de tener visibilidad completa de lo que esté pasando y la comunicación entre las distintas nubes la pueda hacer sin ningún problema de forma segura. Dentro de lo que es la oferta que nosotros tenemos dentro de nubes públicas y privadas, pues encontramos lo que es nuestro Next Generation Firewall. Y aquí no es para ahondar en qué es lo que hace el FortiGate o no, sino es simplemente mostrarles que esa solución, que posiblemente algunos ya conocen, posiblemente otros no, es una solución que hoy día yo la puedo implementar sobre cualquiera de los proveedores en los cuales esté trabajando, en este caso particularmente hablando de lo que es Azure, y que eso que nosotros manejamos a nivel de mejoras en cuanto a al rendimiento de esas máquinas, nosotros las podemos aprovechar con las herramientas que nos entregan los proveedores de nube pública, hablando del SRIOV, hablando del DK, perdón, a nivel de QAT de Intel. Yo puedo, dependiendo obviamente del tipo de instancia que yo elija para montar mi máquina, poder implementar este tipo de funcionalidades y optimizar todo lo que es la parte a nivel del performance y claramente pues tenemos múltiples modos de despliegue. Entonces, hablando de lo que es seguridad de red, entonces fíjense que a nivel de seguridad de red típicamente nosotros tenemos la solución de Next Generation Firewall. Es muy importante que la solución que ustedes estén implementando tenga una buena capacidad a nivel de todo lo que es la inspección SSL, porque hoy día todo el tráfico, prácticamente todo el tráfico lo vamos a manejar de forma segura. Entonces, empezamos a hablar de todo lo que son los secure web gateways, estamos hablando de las distintas funcionalidades que nosotros podemos empezar a tener. Y fíjense que dentro de este esquema, en la nube, empezamos a hacer una segmentación también. Entonces, yo lo que le voy a decir a la nube es, yo tengo un hub de seguridad, por ejemplo, y ese hub de seguridad recibe todo y de ahí para allá todas las conexiones se manejan hacia el hub directamente y de esta manera yo aseguro los flujos de comunicación. Algunos de ustedes posiblemente ya están trabajando temas a nivel de microservicios, temas a nivel de contenedores, entonces ahí empezamos a hablar de plataformas como Kubernetes, que trabajan posiblemente con temas como Docker, y todos esos ambientes de desarrollo donde en algunos casos ya tenemos fábricas digitales, tenemos temas de DevOps, donde muchas veces el tema entre la seguridad, el despliegue y la operación, pues empieza a ser un poquito complejo. Entonces, desde acá básicamente podemos integrarnos con la nube en este caso y una vez que nos integramos con la nube, poder traer información para hacer digamos que unas políticas de seguridad mucho más dinámicas, cosa que se van implementando nuevas cosas, yo pueda asegurarlas en la medida en que se van implementando. Para eso, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar? Entonces, fíjense que a nivel de Azure, pues tenemos todo lo que es el Resource Manager, podemos utilizar temas como Ansible, temas como Terraform, temas como Cloudflow, CloudFormation, templates de AWS. Entonces, toda esa integración que ustedes escuchan cuando empiezan a hablar de temas de nube, que a la final es lo que hace a la nube tan interesante, todas esas herramientas
basadas en software que me permiten a mí implementar, digamos que una solución mucho más dinámica, mucho más rápida. Todas esas herramientas las podemos integrar con las soluciones de seguridad para que esa seguridad también sea mucho más dinámica. ¿Listo? Aquí simplemente como para que lo tengan ahí, si, para quienes tengan la presentación, la integración que vamos a tener a nivel de Azure en este caso, integración a nivel de toda la parte de Threat Intelligence, a nivel de todo lo que es la parte de conectividad con Virtual One, todo lo que es la integración con los servicios de directorio activo. Y todo esto me permite a mí, a través de estos conectores que les comentaba hace un momento, traer esa información y utilizarla de forma dinámica en mis aplicaciones. ¿Listo? Si hacemos un pequeño zoom ya en los minuticos que nos quedan, 5 minuticos, a nivel de lo que es la protección de las aplicaciones web. Entonces, acá simplemente comentarles que más del 90% de las aplicaciones que nosotros estamos subiendo típicamente a nubes son aplicaciones web. Y digamos que en este caso, las aplicaciones web tienen, digamos que dada su naturaleza, vamos a tener soluciones que se encargan de hacer la inspección y protección de esas aplicaciones. Y en este caso son las soluciones tipo WAF. ¿Listo? Entonces acá no quiero entrar y ahondar mucho. Simplemente importante que cuando ustedes estén desplegando las aplicaciones web, eh, la protección tiene que estar acorde a ese tipo de aplicación. También si ustedes están exponiendo APIs al momento de publicar las aplicaciones, pues también es muy importante que esas APIs que yo esté publicando se consuman de la forma adecuada y que la consuman los usuarios que ustedes definan como usuarios autorizados, porque yo defino las APIs y muchos de los ataques que nosotros vemos se hacen a través de estas interfaces. Entonces, esto se debe a que normalmente lo manejamos como interfaces completamente expuestas. Entonces, acá hablamos de todo lo que es los típicos ataques como las inyecciones de SQL, el cross-site scripting, cross-site request forgery, que son, digamos, los típicos, el tema de defacement, protección contra bots que todo el tiempo están atacando mis aplicaciones y, como les menciono hace un momento, todo lo que es el tema a nivel de APIs. En el caso particular de Fortinet, esa protección se hace a través de Machine Learning, donde continuamente nosotros estamos haciendo aprendizaje de cómo funciona la aplicación y con base en eso, básicamente se entrega la seguridad a la aplicación. Y si tenemos ambientes de desarrollo, en este caso, pues simplemente les estoy mostrando lo que es el pipeline de integración continua y despliegue continuo. Nosotros vamos a poder también tener que ese Machine Learning me permite a mí que esa entrega de las aplicaciones pues se haga de forma mucho más eficiente. A nivel de lo que es correo electrónico, en este caso Office 365, todos sabemos que el correo es la herramienta más utilizada por los atacantes. Entonces es muy importante también que aseguremos de la forma adecuada nuestro correo. Algunas de las amenazas o de los riesgos más bien que normalmente encontramos. Entonces, todo lo que es robo a nivel de credenciales, desde las cuales normalmente se hace una suplantación, se toman las cuentas y desde ahí empezamos a mandar correos desde una fuente confiable y empezamos a hacer robo adicional de credenciales, todo lo que es fraude a nivel de lo que son pagos, cuando me llegan links, cuando me llegan correos posiblemente, no sé, de mi jefe diciéndome que necesita que haga cierta cosa entrando un link particular, dado que ya tengo el punto anterior. Hablamos de temas de ransomware, este es muy típico. Normalmente el ransomware suele ingresar a la compañía a través de un sitio infectado, a través de una USB o a través de lo que es un correo electrónico en el que un usuario incauto pues abra algún sitio que permita la descarga de este tipo de herramientas. Normalmente vienen o en el cuerpo o en este caso vienen a través de un adjunto malicioso. O, como les mencioné hace un momento, problemas a nivel en la configuración. Con todo el tema de la pandemia, entonces muchas veces o existen muchas páginas en las que están dando datos en tiempo real de qué está pasando en los distintos sitios. Muchos de estos datos
perdón, muchos de estos sitios han sido comprometidos porque son sitios, digamos que muy básicos, entonces los atacantes saben que todos van hacia ese punto, entonces lo que hacen es comprometer al sitio como tal y cada vez que el usuario ingrese, descargue la herramienta que ellos desean y desde ahí se han llegado a efectuar muchos ataques de tipo ransomware. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a proteger ese correo? Entonces, nosotros tenemos que Office, Microsoft, perdón, 365 pues tiene hoy día el número más alto a nivel de usuarios. Este es un dato incluso de abril de 2020, donde teníamos más de 258 millones de usuarios activos pagos en la solución y pues con un crecimiento de alrededor del 20% año a año, que es un número gigantesco. Desde ahí pues Microsoft maneja sus, digamos que sus soluciones de seguridad. Hoy día se han venido renombrando como Defender. Entonces, desde ahí, algunas de ellas están en los paquetes de 13, 5, dependiendo de lo que ustedes tengan, si tienen business, si tienen enterprise. Entonces, acá es importante tener en cuenta que no todos los paquetes que se tienen a nivel de Microsoft cuentan con soluciones de seguridad. Entonces, es importante que ustedes revisen, en este caso, con controles y digan, ok, ¿yo qué tengo? No, yo tengo una cuenta de 1, yo tengo una cuenta de 3, yo tengo una cuenta F1, yo tengo X cuenta y con base en esa suscripción, pues ustedes van a tener unas herramientas de seguridad. ¿Listo? Esas herramientas de seguridad algunas, digamos que lo que anteriormente conocían como ATP, me van a permitir proteger contra esos attachments maliciosos, contra esos URLs, con hacer todo, digamos que todo el tracking y demás, pero sí es muy importante que tengan presente que no todas las suscripciones cuentan con seguridad y algunas cuentan con algunas funciones más otras no. Entonces, esto si lo miramos desde el punto de vista de Microsoft, desde el lado nuestro, a nivel de Fortinet, contamos también con una solución que nos permite hacer que nos permite hacer, digamos que la integración con Office 365. Esta integración se hace a través de APIs, digamos que en este caso ya es un tema nativo en el cual nosotros nos integramos y podemos llegar a dar protección de el correo a nivel de anti-malware, a nivel de anti-spam, a nivel de todo lo que es business email compromise. Entonces, desde acá es una integración nativa. Acá simplemente un pequeño video donde yo voy y hago una búsqueda. En este caso, yo, por ejemplo, quiero buscar una URL particular que, por ejemplo, una herramienta como un CIEM me pudo haber determinado como con un indicador de compromiso. Entonces, yo simplemente defino cuál es la URL que quiero buscar. La defino dentro de mi filtro. Una vez que yo hago la búsqueda, voy a encontrar que un buzón recibió en este caso este correo. Yo simplemente lo abro, lo puedo descargar para ver qué es el correo que recibió el usuario. Voy a mirar, en este caso la URL que estaba dentro de ese correo, pues es un video de YouTube, simplemente para hacer la muestra, y yo simplemente le digo cuál es la acción que va a tomar. En este caso puntual yo le digo, oiga, este correo por favor mándemelo a la cuarentena personal, y si yo voy a mi buzón, efectivamente el correo no se encuentra dentro del buzón y particularmente, dado la acción que yo definí, se encuentra dentro de la cuarentena personal del usuario. Entonces, yo puedo hacer esto en una post, en este caso recuperación, o yo puedo hacerlo simplemente para que una vez que llegue el correo, pues yo pueda entrar a inspeccionarlo. Listo, señores. Y finalmente, el tema a nivel de lo que es CASB. Entonces, el CASB o las herramientas de CASB, en este caso hacen referencia a Cloud Access Security Broker, me permiten a mí integrarme con, en este caso, la plataforma de Office 365 y desde ahí yo empezar a ejecutar una serie de tareas en las cuales yo puedo hacer, por ejemplo, temas de gestión de riesgo, temas a nivel de cómo mis usuarios están o qué mis usuarios están compartiendo en la red, cómo están haciendo uso de los documentos que están subiendo, por ejemplo, al SharePoint. Vamos a tener visibilidad de si tienen algún tema a nivel de aplicaciones no autorizadas dentro del equipo y en caso de que tengan aplicaciones no autorizadas, pues yo puedo llegar a tomar algún tipo de acción y con base también en lo que se conoce como User and Entity Behavioral Analytics, poder determinar cuál es el comportamiento típico de mis usuarios y con base en ese comportamiento típico definir las reglas una vez que haya una anomalía en ese comportamiento, lo cual me permite a mí digamos que tener un poquito más de control y visibilidad sobre aquello que están haciendo mis usuarios, en este caso en Office 365, independientemente desde donde se encuentre. ¿Listo? Entonces,
Esto queda como resumen, estos son recomendaciones generales, acá no es de Fortinet, no es de nada, simplemente son recomendaciones generales cuando yo estoy trabajando temas a nivel de cloud, entonces algunas definidas en un marco de tiempo de 0 a 30 días, unas a más de 90 días, en las que siempre es importante mantener copias de seguridad, siempre es importante mantener actualizados mis sistemas. Esto es supremamente importante. Hace poco, de hecho, salió una vulnerabilidad muy grave la semana pasada que afectó, pues, en este caso a temas a nivel de Windows. Entonces, si yo no voy y parcho mi sistema operativo, pues, digamos que tengo que tener una herramienta de seguridad enfrente que se encargue de hacer la protección, digamos que un parche virtual, pero en caso de que yo no la tenga todavía, pues sí es muy importante mantener mis sistemas actualizados. Temas a nivel de protección del correo, bloqueo en tiempo real de lo que son las soluciones en nube y muy, pero muy importante todo lo que es la gestión de identidad de las cuentas. ¿Listo? Entonces, señores, básicamente eso es lo que les quería contar. Simplemente los dejo ya como con esta arquitectura para, digamos que como a modo de resumen, donde o sea, ustedes pueden más o menos ilustrar qué tanto puedo yo hacer en un esquema de nube. Se los digo porque me encuentro mucho donde me dicen, no, pero es que allá uno simplemente pone una regla, un firewall y ya. Realmente todo lo que yo puedo hacer en nube, todas las herramientas con las cuales yo me puedo integrar, digamos que me permiten tener algo de este estilo que, digamos que en este caso, nosotros podemos darle desde controles, desde Fortinet, el acompañamiento necesario para definir este tipo de arquitecturas en conjunto. Entonces, básicamente eso era lo que tenía para comentarles. Si tienen preguntas o dudas adicionales, me pueden, no las pueden dejar por el chat o ahí por el micrófono. Buenísimo, César, Dale. muchísimas gracias. Efectivamente, vemos aquí manita levantada. Aníbal, adelante. Hola, buenos días a todos. Yo tengo una consulta perdón, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Y Ok. perfecto. Toda la charla supremamente interesante, súper valiosa para todos los administradores de TI y de seguridad, pero obviamente está muy orientada a Office 365 y tenemos una particularidad en muchas empresas, especialmente en la región, que tenemos también correos de Google. Con Google también tenemos un nivel de integración con todas estas herramientas o solamente está para este tema de Office 365. Vale, la pregunta es súper válida, ingeniero Aníbal. Y la respuesta es que lo que acabamos de mencionar está tanto para Office 365 como para Google. Obviamente, digamos que la charla está muy enfocada a todo lo que son las herramientas de Microsoft, pero en este caso lo que mencionamos está disponible también para Google, ingeniero. Ok, muchas gracias. Gracias, Aníbal, Mucho por gusto. tu pregunta muy valiosa.